Bueno, hola chicos, hola chicas. Bueno, soy el profesor Sebastián Estrada, sí, el profesor de Educación Ciudadana. Esta es mi cara sin el barbijo, o sea, ya me conocen, por lo menos me van a ver el resto de la cara y de la barba. Y bueno, y en este caso, como hemos pasado a la virtualidad, ¿sí? Por la situación ya harto conocida. Lo que decidí es grabarles en esta oportunidad una clase, ¿sí? Para que ustedes pudiesen trabajarla en el tiempo de nuestra clase, es decir, a partir de las 21:10. Por supuesto, ¿no? Pueden hacerlo durante ese horario, pueden hacerlo antes o pueden hacerlo después. Lo que no pueden dejar de hacer es hacer, ¿sí? Es ver este video y hacer la actividad. Todas las clases van a venir con algo de actividad, ¿sí? Más allá de que sea una charla debate. Que yo en este momento esté haciendo un video no quita que en próximas clases hagamos clases por Meet, ¿sí? Para debatir o para revisar algunos conceptos que hemos trabajado, por ejemplo, en este tipo de clases. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer así. Me parece que también está bueno, a ustedes les permite también volver sobre el video y trabajar algunas cosas. Bueno, nosotros venimos trabajando varias cosas, venimos trabajando la idea de democracia bastante, y la idea de democracia está muy vinculada con la idea de participación de todos nosotros en la cosa pública, ¿sí? Y la idea de participación está íntimamente vinculada con otro concepto, otra idea digamos, que está dentro del programa, que es justamente la idea de la ciudadanía, ¿sí? De qué significa ser ciudadano y cómo se ejerce esa ciudadanía. Discúlpenme. En principio hay que definir qué es la palabra, ¿sí? Obviamente nosotros algo comentamos en clase, pero bueno, la idea de ciudadanía viene de la palabra ciudad, por supuesto. Y a su vez, esa palabra, la palabra ciudad, es una palabra que utilizaban, por supuesto no, utilizaban los romanos durante el Imperio Romano, estamos hablando de hace 2000 años atrás. El concepto fue acuñado bastante antes y también tiene una historia previa, por supuesto, con los griegos, ¿sí? Que son de alguna manera los inventores, vamos a ponerlo de esta manera, de la democracia, ¿no? Más allá de que la democracia griega era bastante distinta a la democracia que conocemos hoy, ¿sí? Pero los romanos hablaban justamente de la palabra civitas, ¿no? Que tiene que ver con ciudad, ¿sí? En latín, y que indica, digamos, todas aquellas personas que vivían en la ciudad y que eran nativos de la ciudad, que podían participar de la cosa pública de la ciudad. ¿Esto por qué lo digo? Porque no todos podían ser ciudadanos y no todos eran ciudadanos en la República Romana. ¿Sí? Había quienes eran, y por ejemplo después estaban los esclavos, que no tenían justamente la ciudadanía y que no podían participar, por ejemplo, de la cosa pública, ¿sí? Esto de participar y esto de hablar de la cosa pública, ¿sí? Nos remite a otra cosa, ¿sí? Nos remite a la idea de que no se puede ser ciudadano, nosotros no podemos ser ciudadanos en soledad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos ciudadanos con arreglos, es decir, es decir, formando parte de un grupo humano, de una sociedad, de una comunidad, ¿sí? Porque ser ciudadano implica participar de alguna manera de la sociedad. A través, más allá de que nosotros tengamos una participación activa o no tan activa, eso lo vamos a ver en la actividad que van a realizar, eh, pero implica que nosotros tenemos determinados derechos como formando parte de esa sociedad y a la vez tenemos obligaciones. Muchos de estos derechos y obligaciones están consagrados, están incluidos en la Constitución Nacional, ¿sí? A ver, yo tengo la Constitución por acá, podemos leer algunas de estas ideas, a ver si la tengo, vamos a ver. Si ustedes pueden buscar, ¿no? La palabra ciudadano aparece frecuentemente en la Constitución Nacional, pero les voy a leer, por ejemplo, el artículo 14, ¿no? El artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar,
de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Y hay otros tantos derechos que tenemos como ciudadanos, por supuesto. Después vienen los derechos del ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo el voto, ¿no? Nosotros vamos a hablar mucho más adelante del voto y vamos a profundizar de qué significa el sufragio, digamos, cuál es la historia del sufragio. Pero una forma clásica de la participación de la ciudadanía y del ejercicio de la ciudadanía es el ejercicio del voto, ¿sí? También como ciudadanos del Estado argentino, ¿sí? O como ciudadanos argentinos tenemos obligaciones, y esas obligaciones tienen que ver justamente con aquellas obligaciones que están dentro justamente de todas las leyes que nos norman, ¿sí? De alguna manera, ser ciudadano también es ponerse bajo el paraguas de la ley, y eso implica que nosotros tenemos derechos, es decir, hay un montón de cosas que podemos hacer como ciudadanos y que nos garantiza la Constitución y que nos garantiza las leyes, y a la vez hay un montón de obligaciones que tenemos como ciudadanos. Uno de ellos es votar, ¿sí? En Argentina el voto es de carácter obligatorio, entonces es una obligación la participación ciudadana que se nos exige como parte de esa sociedad. La Constitución también habla muchas veces de la ciudadanía y de otros derechos, consagra de alguna manera otros derechos de manera muy, esto ya lo charlamos, de manera muy generalista, porque después hay un montón de leyes que se desprenden de la Constitución Nacional y que establecen, digamos, diversos derechos y obligaciones más, ¿sí? Otra cosa que quería comentarles con respecto a la ciudadanía, ¿sí? Es que normalmente, ¿sí? Y esto sucede, digamos, particularmente también en Argentina, digamos, la ciudadanía se asocia mucho a la idea de nacionalidad, ¿sí? Es decir, se los toma incluso como sinónimos, ¿sí? De hecho, cuando ustedes buscan la obtención, digamos, de la nacionalidad, digamos, un extranjero que de pronto, no sé, quiere nacionalizarse argentino, se habla justamente de ciudadanizarse, ¿sí? De obtener la ciudadanía argentina, ¿sí? Porque antiguamente, es decir, la idea de nacionalidad no está vinculada, es decir, el origen de la palabra nacionalidad es la idea de nación, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de nación, probablemente lo han visto con anterioridad o no, pero la idea de nación remite a un grupo de personas que puede ser más chico o más grande, obviamente en la actualidad hablamos de sociedades y de grupos humanos muy grandes. La idea de nación habla de un grupo humano, ¿sí? Que comparte un montón de cosas, ¿sí? Que comparte, por ejemplo, una cultura, un idioma, que comparte un lenguaje, que puede compartir de pronto determinadas creencias, ¿sí? Es decir, que es lo que hace que ese grupo humano, ¿sí? Sea una nación, ¿sí? No tiene que ver estrictamente con la idea de Estado, ¿sí? Ustedes, no sé si lo han visto con anterioridad, pero bueno, una cosa es el Estado, ¿sí? Y otra cosa es la nación, ¿sí? De alguna manera el Estado es la forma de organizar la nación. Esa es una definición muy cortita, ¿sí? La nación es algo que viene antes del Estado, no temporalmente, es decir, que es algo previo al Estado. Primero hay un grupo humano que comparte todas estas cosas que decía yo, ¿no? Que de pronto está establecida en un territorio que de alguna manera a lo largo de un recorrido histórico ha logrado establecerse en un territorio y de alguna manera administrarlo, manejarlo, dominarlo, y después se da a sí mismo una cierta cantidad de leyes para organizarse y es ahí cuando nace el Estado. Entonces ahí hablamos de un Estado-nación, digamos, donde la nación, un grupo humano, una sociedad, logró establecerse y fijar límites que los separan de otros estados, ¿sí? Como por ejemplo cuando Argentina, después de la Revolución de Mayo, después de la independencia y después de la sanción de la Constitución en 1853, se constituye como un Estado, ¿no? Y ahí empiezan a cobrar forma estas ideas de quién es ciudadano, ¿sí? Qué derechos tiene y demás, ¿bien? Pero, volviendo a lo que decía, ¿no? Nosotros hablamos de la ciudadanía, estamos hablando también, digamos, de la nacionalidad, ¿sí? Comúnmente se los utiliza como
sinónimos, lo cual no quiere decir que en otros países no haya diferencias más estrictas, ¿sí? Pero de hecho, si ustedes googlean y acceden a las normativas que tienen que ver con el acceso a la nacionalidad, es decir, nacionalizarse argentino, se habla justamente de obtener carta de ciudadanía y de volverse ciudadano argentino. Por eso estamos hablando de que son sinónimos. Hay, de hecho, una ley de ciudadanía, que es la ley 346, si no me equivoco, la estuve mirando hace un tiempo atrás. Y es una ley vieja, ¿no? Es una ley de 1869, así que imagínense que tiene ya 180 años, más o menos, 180, 100, sí, más o menos, 150, ¿digo bien? No, 150 años, estoy diciendo cualquier cosa. 1869, 1969, tenemos 30, 150 años, ¿está bien? Sí, se van los cálculos al principio, ¿bien? Esa ley justamente establece las formas de acceder justamente a la ciudadanía argentina, ¿no? Es una ley complementaria, por supuesto, de la Constitución y establece los pasos y los derechos también que poseen los ciudadanos. Más allá de eso, la Constitución argentina habla de que las personas que son extranjeros, ¿no? Y viven en el territorio argentino gozan, ¿sí?, de los mismos derechos que tienen los ciudadanos. Y a la vez también habla justamente de que quien es ciudadano de un determinado estado dentro del Estado argentino, y cuando hablo de dentro del Estado argentino me refiero a las diferentes provincias, obviamente tiene los mismos derechos porque hay un Estado federal que está por encima de los derechos de cada provincia, ¿sí? No nos vamos a meter a eso porque sería profundizar en algo que no nos interesa por el momento. Sí, pero eso lo pueden revisar si quieren en la Constitución. Bueno, otra cosa que es importante, remitiéndome a lo que estaba diciendo antes, es que no se puede ser ciudadano si no es como parte de un grupo humano, de una sociedad, ¿sí? Porque la ciudadanía tiene que ver justamente con derechos y con obligaciones que se tienen, ¿sí?, con referencia a esa sociedad, ¿sí? Es decir, los derechos y las obligaciones que están en la Constitución y después los que emanan de la Constitución, pero están en las otras leyes y los diversos códigos, el civil, el penal y demás, tienen que ver con la forma en que nos organizamos como sociedad. Es decir, que yo tengo esos derechos y obligaciones, de vuelta, porque formo parte de esa sociedad. Pero ser ciudadano no es solamente tener derechos y obligaciones, saber qué puedo hacer y saber qué puedo no hacer, sino que también hay una forma de ser ciudadano que tiene que ver con la participación, ¿sí? Es decir, con cómo participo yo de esa sociedad. Y hay un montón de cosas que están relacionadas con la forma en que yo me integro a la sociedad que me convierten justamente en ciudadano. Es decir, eso es lo que se conoce como el ejercicio de la ciudadanía. Antes yo había mencionado el voto es obligatorio, ¿no? Cuando vienen las elecciones, ahora justamente se está discutiendo qué va a pasar con las PASO. Las PASO son unas elecciones previas a las elecciones generales, que vienen justamente de una ley de hace unos años atrás, no muchos años atrás, pero significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y justamente ahora se está discutiendo si por la pandemia se las pasa, es decir, se las pasa, es decir, si se las pospone o si se no o si se las deja justamente para la fecha que está indicada, ¿sí? Nada, comentario al margen, ¿sí? Pero más allá del voto, ¿sí?, del sufragio, de la obligación que nosotros tenemos de ir a votar, ¿sí?, hay otras formas de participar. Es decir, yo puedo participar de pronto, no sé, haciendo obras que tengan que ver justamente con ayudar a alguien, ¿sí? O puedo participar, ¿sí?, como parte de mi comunidad, no sé, participando de pronto de la cooperadora de mi escuela, ¿sí? O puedo participar, ser un miembro activo, digamos, ejercer mi ciudadanía de manera activa, participando de cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? O de manifestaciones, ¿no? O de marchas. Es decir, yo puedo de pronto
hacer oír mi voz como parte integrante de una sociedad, ¿sí? Y de alguna manera estar ejerciendo la ciudadanía de esa manera. Pero a la vez, cada vez, esto lo hemos conversado bastante en clase, pero también se ejerce la ciudadanía cada vez que nos movemos por la calle, ¿sí? Cuando también hacemos cosas que están establecidas por esta sociedad, ¿sí? De lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Más allá de que estén específicamente escritas en la ley, ¿sí? Nosotros sabemos que no podemos pasar en rojo, ¿no? El semáforo, ¿sí? Y sabemos que no podemos andar chocando con nuestro auto, otros autos o motos, y mucho menos peatones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está penado por la ley, ¿sí? Nosotros vamos a tener problemas si hacemos eso. Pero después hay un montón de cosas que tienen que ver con el uso y la costumbre, es decir, con cómo nos manejamos generalmente en Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Que tiene que ver justamente con cosas que no están específicamente escritas en la ley, ¿sí? Eh, no sé, ¿qué se me puede ocurrir? Uno no va por la calle a los gritos o con los pantalones bajos, ¿sí? O, no sé, no sé, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero hay un montón de cosas que no están escritas en la ley, ¿sí? Y que no implican un delito específico, pero que tienen que ver con el uso y la costumbre, ¿sí? Eh, no sé, como por ejemplo, incluso cuando uno entra a comprar a un negocio, tiene formas de relacionarse con el otro, que tienen que ver justamente con la costumbre y que tienen que ver justamente con cómo me relaciono yo y cómo me comporto como ciudadano. Más allá de las que están escritas, obviamente yo sé que tengo que cruzar la calle por la senda peatonal, más allá de que a veces cruzamos por la mitad de la calle o no, pero eso tiene que ver justamente con cómo funciona esta sociedad, ¿sí? No me quiero ir demasiado lejos con esto. Nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer una actividad que va a ir adjunta, ¿sí? A este video, que tiene relación justamente con algunas de las cosas que yo ya dije y con esto de la participación ciudadana. Tienen que leer un textito, no es muy largo, es una mitad de página, ¿sí? Donde se reiteran algunas de estas ideas que tienen que ver con de dónde sale la palabra ciudadano, pero también que incluyen algunas definiciones sobre cómo se participa de la sociedad. Si se participa de alguna manera, hay una participación pasiva, ¿sí? O hay una participación más activa, ¿sí? Ya lo van a ver, lo llama delegativa, bueno, lo van a ver en la actividad, ¿sí? Así que yo corto con el video, no lo quiero hacer muy largo porque si no va a ser muy tedioso. Resuelvan la actividad y me la mandan por Classroom, ¿sí? No debería llevarles más de 15 minutos hacerlo, ¿sí? Es decir, que video más clase, más actividad, serán 15, 20, 40, 45 minutos. Estamos de acuerdo dentro de los plazos de la clase, ¿sí? Así que, bueno, espero que se haya comprendido, lo hice cortito y nos volveremos a encontrar. Hasta luego.